y agradeceros a todos vuestra asistencia a este acto y vuestro interés por el tema. Hace unos meses, un amigo mío que se encuentra aquí además, César López, con ahí lo tenemos que saludar, me llamó por teléfono. Él es una persona pues con mucho interés por todo el tema andalusí, una persona muy culta, de aquí del pueblo, y me llamó y me dijo: oye Francisco, que he leído en un libro algo así como que nuestro pueblo, de alguna forma, después ya eso se lo dejaré a nuestra ponente, está relacionada con los reinos de Sevilla. Pedí ese libro y confirmé, no es que no me fiara de ti, César, pero confirmé el dato y efectivamente así era. Busqué el teléfono de Pilar en las guías telefónicas y llamé, y curiosamente pues se puso. Algo raro, ¿no? Pero se puso y le pregunté y en el fondo pues cuando le dije que era el alcalde de Tocina, ya me dijo: oye, pues Tocina, ¿tú sabes que está relacionado? Y digo, bueno, pues para eso precisamente te llamamos, ¿no? Entonces, ella un poco tiene el temario libre, ella ha elegido el nombre de la conferencia, que es Tocina, el origen del reino de Sevilla. El libro donde se ha descubierto, digamos, o por lo menos nosotros hemos descubierto el dato de la relación con Tocina, se llama, con permiso, Al-Mutamí y los Abaidíes, el esplendor del reino de Sevilla, libro que además podréis adquirir si así lo queréis, porque está a la venta aquí mismo. Pilar Lirola es licenciada en Filología Semítica en la sección árabe e islámica en la Universidad de Granada en 1988 y doctora por la misma universidad en 1993. Amplió su formación con estancias de estudio e investigaciones en diversos países árabes: Marruecos, Egipto, Túnez, Siria, Yemen, Libia y Jordania, y en la Universidad de Londres. Ha dado clases en la Universidad del Cairo, Granada y Cádiz. Desde 1997 es profesora titular del área de estudios árabes e islámicos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Su investigación y publicaciones están relacionadas por una parte con el mundo árabe contemporáneo, con trabajos como aproximación al teatro egipcio moderno, el teatro egipcio a escena con 4 dramaturgos, 4 obras, el universo dramático de Yusuf Idris, espero haberlo pronunciado más o menos bien, Egipto, una preocupación constante, Yusuf Idris, su obra teatral El payaso, Yusuf Idris, una cuestión de honor, traducción árabe en 2003, o Teatro árabe en español, bibliografía de estudios, textos y traducciones de 2008. Desde otra parte, también ha explorado nuestro pasado árabe e islámico, y ahí se encuadran, entre otros trabajos, su labor y su colaboración en la Biblioteca de Al-Ándalus desde hace más de una década. Como vais a comprobar dentro de pocos segundos, ella es una apasionada de lo que hace, se le nota rápidamente, una enamorada de Al-Ándalus y de todo lo andalusí, y yo no tengo más que añadir y solo pasarte la palabra y decirte que el micro y la sala es tuya, Pilar. Muchas gracias. Alf shukr, mil gracias en árabe. Quiero comenzar precisamente diciendo Alf shukr a los presentes por estar hoy aquí en esta charla. Si una conferencia como esta hubiera tenido lugar hace unos 7 siglos, hubiéramos empezado con un Assalamu alaikum, la paz sea con vosotros, fórmula árabe muy utilizada para saludar y despedirse, y que durante aproximadamente unos 5 siglos, entre el siglo VIII y el siglo XIII, los vecinos de Tocina utilizarían. Pero antes de entrar en el tema en cuestión, quiero también decir Alf shukr a las personas que han hecho posible la celebración de este acto, especialmente al señor alcalde, a don Francisco José Calvo Pozo, quien, enterado, como él ha dicho, de la publicación de mi libro, pues se puso en contacto conmigo para organizar este acto, y a la persona que ha hecho las gestiones, que es María Ángeles Romero, la archivera de la biblioteca de este pueblo. Como arabista y enamorado de la cultura árabe e islámica, del mundo árabe y de nuestro pasado histórico,
Agradezco enormemente esta amable y oportuna invitación, y digo que lo agradezco porque aunque Al-Ándalus y este pasado árabe islámico forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura, con frecuencia se silencia o se ignora consciente o inconscientemente, no es el momento de entrar en ello. Pero sí quiero apuntar que evidentemente aquí hay un factor ideológico. Históricamente hay intereses por potenciar una imagen negativa del mundo árabe islámico. Al-Ándalus, que es una parte importante de la península ibérica, formó parte del mundo árabe islámico durante 8 siglos aproximadamente, entre los siglos 8 y 15, entre el 711 y el 1492. Y de esa historia, pues lamentablemente, pese a que es una página importantísima de nuestro pasado, se cuenta muy poco en los libros de texto, en los estudios de primaria, de secundaria e incluso en los estudios universitarios, en carreras de letras, incluidas las de historia y de humanidades, que son donde más se tendría que incidir. La presencia árabe nos ha dejado una huella imborrable en nuestro léxico. Por ejemplo, más de 4.000 palabras. La Real Academia de la Lengua Española reconoce que son de origen árabe, y otras tantas que se dice de origen incierto. Se puede sospechar que buena parte también lo son. En nuestra toponimia, por ejemplo, Ishbilia, Sevilla, o, sin ir más lejos, Tocina, Tushana, llegaron al castellano a través del árabe. En nuestras costumbres, en nuestras comidas, en nuestras especies, los dulces, el sentido de la familia es muy árabe, muy mediterráneo. Nuestra cultura, nuestra geografía, nuestra historia en general. Es notable, por ejemplo, en el paisaje del sur peninsular, y si se recuerdan una maravilla de nuestra arquitectura, pues a todos nos viene a la cabeza la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba, o sin ir más lejos, el Alcázar de Sevilla. Término que, por cierto, viene de Alcázar, ahora mismo, Alcázar. Y bueno, pues aquí os pongo una imagen de la cúpula del Salón de Embajadores, que es del tiempo del Pedro I el Cruel, pero ahí se cree que estaba el núcleo de los alcázares que tuvieron los abadíes originarios de este pueblo de Tocina. Y una cúpula muy similar cuentan los textos árabes que existían en tiempo de los abadíes. Y los alcázares de los abadíes no sería lo que es hoy el Alcázar de Sevilla, sino que ese sería el núcleo, pero llegaría hasta el río. Eran pequeños palacetes. Terminaré poniéndole unos versos en los que él añoraba sus palacetes, el rey Al-Mutalib añoraba sus palacetes, y se adentraría hacia la ciudad, hacia los jardines de la Bujaira, hacia el huerto del sultán, que también se le llama. Los abadíes, la dinastía de los Banu Abbad, son originarios de Tocina, y ellos allí en Sevilla hicieron nuevos palacios, residencias palaciegas, magníficas fincas, que los textos hablan de su belleza como escenario de hechos históricos importantes y nos relatan curiosas anécdotas. Hoy vamos a recordar una página memorable de nuestra historia, de vuestra historia, pues Tocina forma parte precisamente de las hazañas de Al-Ándalus y de la España musulmana, de la península ibérica, a través de la gloria de los abadíes, que eran hispano-andalusíes y vecinos de aquí, de este pueblo. Son reyes poetas, destacados, tanto ilustres como ilustrados, términos que no siempre van juntos, y dueños de un extenso territorio, como ahora vamos a ver gráficamente. El más famoso, sin lugar a dudas, a todos sonará el nombre de Al-Mutalib, pero su familia y su entorno, no solamente la suya, sino en general el entorno de su misma corte, son apasionantes. Él, el rey Al-Mutalib, tiene una personalidad arrolladora, su vida está plagada de motivos novelescos y dramáticos, y se han hecho diversas recreaciones literarias, no exentas de cierta historicidad, es decir, hay una base histórica en esas recreaciones. Por ejemplo, en la Edad Media, ya el infante don Juan Manuel inmortalizó en el conde Lucanor la pasión que el rey Al-Mutalib, que le llama el rey Abenabed, es decir, Inabbad, de Sevilla, tenía por lo que él llamaba sobre la bella esposa Armaquilla. Las dotes de la figura histórica de Al-Mutalib han sido y son fuente inagotable de inspiración, y su trayectoria ha cautivado a diferentes personalidades del mundo de la cultura y hasta de la vida política. Y os adelanto ya la imagen, porque ahí estáis viendo al maestro figura del andalucismo, Ablaye Infante, que está sentado delante de la tumba de Al-Mutalib. Esta tumba está al sur de Marrakech, a una treintena de kilómetros de Marrakech, en Ahmad.
Blas Infante escribió en 1920 una tragedia basada en la peculiar historia de este rey de Sevilla, originario de este pueblo, que se titula Al-Mutanid, último rey de Sevilla. Se ha reeditado en el año 1983 y fue a visitar su tumba 4 años después, en 1024. Esta foto que estamos viendo es muy diferente de otra que veremos, la tumba actual, que arregló la familia real marroquí y se inauguró un mausoleo, luego lo veremos, en 1970. A él, al Mutanid, le han cantado, quizás recordaréis, Carlos Cano, Enrique Morente, Paco Ibáñez, Loli Manuel. De hecho, en internet, poniendo estos nombres y asociándolos, os podéis bajar hasta las canciones o los textos. Y Antonio Gala, Rafael Alberti o Fernando Quiñones, por poner algún otro ejemplo representativo, pues también han compuesto poemas sobre su persona. Pero dejando de lado estas recreaciones literarias y centrándonos en la historia en sí, para remontarnos a los orígenes de Al-Ándalus y la llegada de los árabes islámicos a la península, para conocer mejor la familia de esta ilustre historia de aquí del pueblo de Tocina. Pues como sabéis, la llegada de la civilización árabe islámica a la península tuvo lugar en el contexto del nacimiento y la expansión del Islam. Os voy a poner un mapa de esa expansión del Islam, en la que vemos que el Islam surgió en la península arábiga, como todos sabemos, y se extendió tanto hacia la parte oriental de Asia, llegando hasta la India, como por el norte de África, llegando a Europa a través de Al-Ándalus. El territorio de la península ibérica estaba entonces ocupado por los visigodos, por un pueblo del centro de Europa. Eran eslavos, un pueblo germánico. Y antes, como sabemos, pues habían estado los fenicios, los griegos y los romanos. En menos de un siglo desde la muerte del profeta del Islam, del profeta Muhammad o Mahoma, en el 632, los musulmanes se extendieron por toda la península arábica hasta la península ibérica por occidente y hacia la India por oriente. Y esta rápida expansión se llevó a cabo por ejércitos que estaban formados por los primeros conversos, los primeros fieles musulmanes a la nueva religión. Y a ellos se fueron sumando los soldados de la zona conquistada, por ejemplo, en el caso del norte de África, los bereberes, y en el caso de la península ibérica, los hispanos. Aquí os voy a poner un mapa que es más simbólico que científico en cuanto a la precisión de las fronteras, pero que es muy expresivo, para que veamos las fronteras de Al-Ándalus, la evolución de esas fronteras. Porque esa historia de la España, que se llamó Al-Ándalus, durante cerca de 8 siglos, pues tuvo una expansión asombrosa, rapidísima. En 5 años los árabes y musulmanes controlaron toda la península ibérica. Comenzó entonces la resistencia por el norte y las fronteras fueron cambiando. Buena parte de los cristianos y de los arrianos pasaron a ser musulmanes. Muchos godos hispano-romanos se convirtieron al Islam y así conservaron sus posiciones y su poder. Otros pagaron el impuesto exigido para conservar su religión, fundamentalmente cristianos y judíos, como sabéis, y siguieron en su fe. Los habitantes del norte cristiano y de la Andalucía del sur, aunque con importantes elementos de divergencia en tradiciones y en formas de vida, tuvieron sin embargo elementos comunes. En el caso del árabe y los musulmanes Andalucía no se puede negar el sustrato hispano que había en alguna de sus costumbres. Entonces, el maestro, el gran erudito Ramón Benéndez Vidal, por ejemplo, en su España del Cid, en el año 1929, decía que los Banu Abbas, que los abadíes de aquí de Tocina, eran árabes totalmente hispanizados. Totalmente o no, lo cierto es que su estilo de vida era una simbiosis de ambas culturas, pues aunque musulmán en su vida cotidiana se producía una relajación de algunas costumbres, como por ejemplo el consumo del vino. Los poemas báquicos son muy abundantes, muy prolíficos, es un género muy prolífico en Al-Ándalus. Entonces voy a leer un dístico de Al-Mutanid. Os lo pongo en árabe, sé que no lo vais a entender, pero la grafía árabe es un arte y es bonito. Entonces voy a leer un dístico que da fe del disfrute que él hacía del vino. Entonces, en un coqueteo con una viña, casi podemos entender este dístico, estos dos versitos, como un fandango. Dice: al pasar por una cepa me enganchó la ropa. ¿Me has hecho daño?, le dije. Ella me replicó: ¿por qué has pasado sin saludar cuando tus huesos están empapados de mi sangre? Volviendo a la historia de Al-Ándalus, el término utilizado es
Al-Ándalus, para la península ibérica, desde la Edad Media, hay varias teorías sobre el origen de este nombre. Hay quien dice que viene de vándalos, de Andalucía, pero en los últimos años parece que se ha impuesto que viene de Atlántida, de península del Atlántico. Os voy a poner un gráfico para hacer una rápida panorámica de la historia de Al-Ándalus para centrarnos ya en la historia del pueblo. Entonces, en ese gráfico, como estáis viendo, tenemos primero, después del 711, de la llegada de los árabes y de los musulmanes a la península, tenemos la época del Emirato Omeya, dependiente de Damasco. Era un califato que allí existía, entonces aquí este dependió de allí. Luego sigue una etapa independiente y en total son como unos 2 siglos. Es un periodo de formación y la capital entonces estuvo en Córdoba. Luego se suceden 4 grandes épocas importantes de la historia de Al-Ándalus. Viene la época que a todos nos sonará más, en la que más se ha insistido, la del califato de Córdoba, el siglo X, en una época de gran esplendor. Comienza con Abderrahmán III y sus sucesores. A continuación viene el periodo en el que nos vamos a centrar, el de los reinos de taifas, que es el siglo XI. A partir de la desmembración, de la caída de ese califato, la descentralización del poder y el empoderamiento de diferentes familias en diferentes partes, y entre ellos destacan sin lugar a dudas los abadíes sevillanos originarios de aquí, de Tucina. Luego siguen un par de etapas de dominación norteafricana, en primer lugar los almorávides y después los almohades. Aquí en esta etapa, como veis, Sevilla entonces ya es tomada por los cristianos, ya deja de ser parte del Al-Ándalus, pero la historia del Al-Ándalus sigue. Son épocas también de gran esplendor político y cultural. Y finalmente, dentro de este poder político está el reino nazarí de Granada, que se produjo una lenta desaparición de ese poder árabe islámico, y también es una época de gran desarrollo cultural. Y insisto en este desarrollo cultural del Al-Ándalus, pero no se puede decir así alegremente, sino que las cosas hay que ejemplificarlas. Entonces os pongo una imagen de la biblioteca del Al-Ándalus. Acabamos de terminar esta obra, son 7 volúmenes y un apéndice, y se ha publicado por la publicación, como veis, Intufai de Estudios Árabes, la misma que también ha publicado mi libro junto con el Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, pues en esta obra han colaborado la Fundación y diferentes organismos, y está hecha por investigadores de todo el mundo, unos 200 investigadores, todo aquel que ha sido capaz de leer los textos árabes. Y en esos 7 volúmenes han aparecido nada más y nada menos que unos 2.500 autores andalusíes y más de 8.000 obras. Bueno, pues eso es nuestro pasado, eso es nuestra historia. Y bueno, pues si queréis un recuerdo, pues ahí tenéis algunos separadores, luego os podéis llevar tanto del libro como de esta. Y como le he dicho a la archivera de la biblioteca, pues una obra de este calibre está en otras bibliotecas municipales, y es interesante que estuviera en la de 8 municipios. Aquí, por ejemplo, en el volumen 1 va los Ingabad, que son los abadíes, que yo he hecho la entrada. Volviendo a la historia de Al-Ándalus, os pongo una imagen para que veamos rápidamente la involución o la evolución de una época como la del Emirato, la del Califato, ya la segunda época de la dinastía del norte de África, la almohade, y finalmente el reino de Granada. Fuera de esta clasificación queda la etapa morisca, porque no hay un poder como tal. Me refiero a los musulmanes de Al-Ándalus, que fueron bautizados después de la pragmática de los Reyes Católicos en 1505, hasta el decreto de expulsión en 1609, ordenado por Felipe III. Aquí, como decía, pues no existe un poder político árabe islámico, sino lo que se produce es una gran herida producida por la mal llamada Reconquista. Y cuando digo mal llamadas, porque lúcidos e intelectuales contemporáneos como Ortega y Gasset o como Antonio Gala y otros muchos, pues así lo dicen, porque no es apropiado llamar Reconquista a algo que dura 8 siglos. Y además que han pasado diferentes civilizaciones. ¿Reconquista de qué? Bueno, pues no nos podemos detener en todo esto en esta etapa, sino que nos vamos a centrar en Tocina, en el establecimiento de los abadíes en Tocina durante el Emirato. Llegan a la época del Emirato, el crecimiento de la familia desde ese entorno hasta el siglo XI, que es cuando se produce el gran poder de la familia. Pero antes de esto, os pongo aquí los términos árabes y castellanos de Tocina y Yomén.
para explicar que las tropas musulmanas llegaron a la península ibérica, como sabemos, en el 711. Estas tropas estaban en principio formadas por bereberes, pero al año siguiente llega Musa y ya llegan más árabes. Y la siguiente avalancha importante es la de los sirios de Balj, que llegaron en el 740. Cuando hablamos de los sirios, no estamos hablando del país que hoy coincide con Siria, sino de la Siria, Gran Siria, la Siria histórica, es decir, que comprende la parte de lo que hoy es Siria y hasta la frontera con Egipto. Pues entre ese destacamento de sirios de Balj que llega en el 740, se establecieron este destacamiento en el entorno de Siria, y entre ellos venía un miembro de los abadíes que se estableció precisamente aquí en este pueblo, en Tocina. Las fuentes árabes dicen concretamente que se asentaron, entonces por eso he puesto aquí el nombre, en la alquería de Yumen o Yaumen. Y lo digo y lo repito porque quizá a alguien de la sala se le ocurra algún topónimo similar. En árabe significa a 2 días de camino. Esta alquería sería a 2 días de camino de la capital. Entonces dicen que está en el distrito de Tocina y está a orillas del Guadalquivir. Los abadíes fueron escalando puestos en la sociedad andalusí y llegaron a tener cargo de responsabilidad en Córdoba y en Sevilla. Fundaron una dinastía que ha sido proverbial por la fama, por el poder, por la riqueza, la cultura y también por su infortunio, porque también hay que decir que tuvieron mala suerte, que corrieron la suerte que corrieron el resto de los reyes de Taifa. Los datos del topónimo del pueblo de Tocina aparecen en fuentes árabes a partir del siglo X. La información que se da de Tocina en la fuente árabe es poca. Se refiere a ella como una alquería, viene de al-Qarya, es un arabismo también, del distrito de la Cora es otro arabismo de sevillana de Tocina. Se refiere el paso de personas importantes, como por ejemplo el príncipe omeya Benito de Damasco, que se escapó de la matanza que hicieron los abbasíes, Abderrahmán I, que fue el primer emir independiente. Se sabe que estuvo en el pueblo el 6 de mayo del 756 y que aquí pasó revista a las tropas de camino a Córdoba. Así lo dice el Bikri Bilad al-Andalus. Pero fundamentalmente, si al pueblo se le recuerda por algo, es por su relación con los abadíes. Tocina siempre aparece relacionado con el nombre de los abadíes. Entonces, voy a poner aquí el cuadro familiar. Como veis, he identificado un buen número de abadíes, desde el primero a los 2 primeros, porque aparecen 2 nombres que podían ser padre e hijo, podían ser hermanos, que llegaron con las tropas de Balj en el 740, con un destacamento sirio. Se suceden diversas generaciones, 8 contabilizados, hasta el primer miembro muy destacado, porque era, como el señor alcalde, era Cadí. De ahí viene el nombre, era Cadí. Y luego ya, a partir de ahí, que ya estamos en el siglo XI, vienen los 3 miembros de la dinastía de los abadíes: Abu Qasim Muhammad bin Abbad, Abbad, que era de nombre al-Mu'tadid, y Abu Qasim Muhammad bin Abbad, de sobrenombre al-Mu'tamid. El iniciador y el último de la dinastía llevaban el mismo nombre. Los abadíes, como decía, se establecieron en el siglo VIII aquí en este pueblo, en Tocina, y procedían de un distrito sirio, en concreto del de Mesa, que era bastante grande y que no coincide con la ciudad actual de Mesa, y que estaba, en concreto, su asentamiento estaba en la antigua ciudad de Arish, en la frontera con Siria. Ellos se instalaron aquí, a orillas del Guadalquivir, y estos militares musulmanes no solían venir acompañados de mujeres, entonces, claro, se casarían lógicamente con muchachas de aquí del pueblo. Ellos provenían de la tribu también yemení de Lahm, que es una tribu de rancio abolengo árabe y una de las más influyentes en la época anterior al Islam, preislámica, y en los primeros tiempos de la expansión islámica. Estos lahmíes, a su vez, remontan su genealogía también a los célebres reyes preislámicos de Gira, en una zona de Mesopotamia, cerca de Kufa, a orillas del Éufrates, que eran árabes cristianos.
Y los más famosos son los Banu Ma As-Saman, que literalmente significa los hijos del agua del cielo. Y los abadíes pues estaban muy orgullosos de esos orígenes y de hecho en los versos con frecuencia hay referencias a esta familia. Se sucedieron varias generaciones de abadíes, hombres trabajadores, cultos, emprendedores, que se fueron abriendo camino en la vida política, especialmente durante el Califato de Córdoba. El bisabuelo de Al-Mutamid lo encontramos en un puesto cercano al poder, al servicio de Al-Hakam II. Algunos abadíes de Tocina se trasladaron a Sevilla y a Córdoba, y desde allí prosperaron alcanzando prestigio al servicio de los príncipes omeyas. Primero, como decía, de Al-Hakam II, después de su hijo Hisham II y de su primer ministro Al-Mansur, conocido en las crónicas castellanas como Al-Manzor. Los abadíes, por tanto, fueron clientes de los omeyas y de Al-Manzor. El primer miembro destacado es el Cadí Ismail, como decía antes, es el padre el fundador de la dinastía. Y las fuentes de las crónicas dicen que era un hombre ilustre, rico, poderoso y bueno, pues que hizo salir a la familia del anonimato. Y como decía, el cargo de Cadí hizo que tuvieran cierta relevancia en su momento. Este Cadí es descrito como un guerrero, como un teólogo, como un jurisconsulto. Se sabe que nació hacia mediados del siglo X, posiblemente en Sevilla, pero Ibn Khaldun, un célebre historiador, dice que su padre, Muhammad, estoy hablando entonces de el bisabuelo de Al-Mutamid, era Zabazalá, que es otro arabismo, Sahib as-Salah, es decir, el encargado de dirigir la oración pública en la mezquita de aquí, de Tocina. Entonces, bueno, pues quizás abriera los ojos aquí en Tocina este miembro de los abadíes. Y si no es el bisabuelo, pues nacerían el tatarabuelo y todos los demás ancestros, todo esto que estamos viendo aquí. Los abadíes gozaron de gran prestigio en Sevilla desde finales del califato. Y con la guerra civil, con los revueltos años de la caída del califato, los bereberes camudíes que estaban en torno a la zona trataban de hacerse con el poder en Sevilla. Y de alguna forma, como este Cadí tenía fama de hombre sabio, noble y virtuoso, era una persona letrada que se interesó por el saber, pues se lo apoyaron. Este hombre había tenido célebres maestros en Córdoba y en Sevilla, y se dice también que fue un cumplidor musulmán, que hizo su viaje de peregrinación a la Meca, como sabéis, es uno de los pilares del Islam, si las prescripciones, si la salud lo permite y las posibilidades económicas, y él pues pudo hacerlo. Allí también, como es muy propio en la época se hacía, pues en este viaje completó su formación. Y entonces, cuando volvió, pues se hizo cargo del gobierno de Sevilla. Y la importancia social y religiosa del cargo de Cadí explica pues eso, que se confiara en él. Cuando él ya se vio mayor, porque padeció cataratas, y vio que sus capacidades habían disminuido, dejó el cargo a su hijo, que también era Cadí, a Abul Qasim Muhammad bin Abbad, que es, ya empezamos aquí en la zona de amarillo, es el fundador de la dinastía. Él se sabe que en el año 1023 ya estaba al frente del gobierno. Entonces, se sabe que en el año 1023 los sevillanos, partidarios de un gobierno árabe, cerraron las puertas a los bereberes. Entonces, el gobierno de Sevilla se puso en manos de un grupo de ciudadanos ilustres, y entre todos ellos sobresalía precisamente el abuelo de Al-Mutamid, de este Cadí, Abul Qasim Muhammad bin Abbad. Se dice también que aunque era ambicioso, era un hombre prudente e inteligente, entonces solamente se atrevió a gobernar con el título de Hajib, de primer ministro, como antes había hecho Al-Manzor en tiempos del califato. Y estratégicamente, para salvaguardar los intereses propios de Sevilla, llegó a recurrir a una treta de revivir a un supuesto califa, el califa omeya Hisham II, del que no se sabía, en esos revueltos años de la caída del califato, no se sabía si había muerto, porque no se suponía, pero no se había mostrado su cadáver. Entonces dijo que lo había encontrado, y bueno, pues se encontró a un estelero de Calatrava, que cuentan las crónicas, y que se parecía a él, y lo sintió en el trono de Sevilla. Y él se nombró su Hajib, su primer ministro. Así se libró de los califas bereberes que trataban de imponerse en la zona.
Y esa farsa pues duró bastantes años. El no reconocimiento de los nacientes reinos de vecinos le sirvió como pretexto para la expansión inicial del reino. Ahora vamos a ver la evolución gráficamente, que es realmente asombroso. Él también era una persona sensible y escribía poesía, género al que era muy aficionado como todos los abadíes y como todos los árabes. Y aquí voy a hacer un inciso para deciros que lo más cercano a un gran hermano en el mundo árabe es un programa que se llama El Príncipe de los Poetas, donde se encierran jóvenes a componer poesía. Bueno, pues como decía, este mismo Cadí era una persona muy sensible a la poesía y él mismo compuso versos. A él le gustaba el género floral, que era muy propio de la época califal, y también de Fajr, de autoorgullo. Luego, por otra parte, decir también que la sensibilidad estética y el refinamiento de los abadíes le llevó a rodearse pues, de la belleza que podían encontrarse en un objeto precioso, en un palacio, en una figura femenina, en un poema. Y la poesía en el siglo XI va muy asociada con el vino, con la música, con la fiesta. Y los abadíes pues, eran aficionados a las bellas letras, especialmente a las reuniones poéticas en las que proliferaba la recitación y también el canto. Y estos encuentros solían acabar en veladas y en zambras, e incluso en la época de los dos últimos abadíes en animadas francachelas. El sucesor del Cadí es su hijo, de nombre Abbad y de sobrenombre, es un sobrenombre proposo que se ponían los califas ya en Oriente, luego lo imitaron los califas del califato y luego los reyes de Taifa imitaron eso de ponerse esos sobrenombres. Pues el padre de Al-Mutamid tenía el sobrenombre de Al-Mutadid. Solamente cambia de una D por una M, son nombres muy parecidos. Y significa el que busca el apoyo en Dios. Él sucedió a su padre casualmente, estoy hablando ya de este miembro, el segundo miembro de la dinastía. Sucedió a su padre cuando su hermano mayor murió en combate. Y con 27 años únicamente pues, entró al poder. Murió prematuramente a los 52 años. De garrotillo, se dice de difteria, porque dice que se le pegó de una hija. Es un personaje realmente curioso. Las fuentes, los textos árabes dicen que era bien parecido, generoso, inteligente, vivaz, pero claro, los contemporáneos que no podían contar nada malo, pero lo que sí contaban eran anécdotas, y de esas anécdotas deducimos que era un hombre de armas tomar. Era un conspirador. Si alguien se le oponía, no dudaba en envenenar, en ejecutar a cualquiera que se lo pusiera. Era una persona excéntrica, macabra. No estamos hablando del protagonista de Al-Mutamid, del protagonista de mi libro, sino del padre. Cuando digo que era macabro, por ejemplo, se sabe que utilizaba los cráneos de sus enemigos como maceteros en el jardín de palacio y que le gustaba pasear entre ellos. También era un crápulo porque se daba la bebida y también llevaba una vida licenciosa, se lo cuentan. Y también se dice de él que era un hombre muy fogoso, que sentía debilidad por las mujeres, que tenía una gran potencia sexual, así pues lo cuentan las fuentes árabes, y dice que tuvo un harén de 70 mujeres, esto más o menos creíble, pero en alguna otra crónica se llega a decir que desfloró a 800 mujeres. Este número sin duda es exagerado, quizá simbólico, aludiendo a la virilidad y a la proclividad, a los encantos femeninos, porque precisamente este mismo número de mujeres se dice que tenía Al-Mutamid cuando fue depuesto, y el número sin duda pues, es simbólico, quiere aludir a la grandeza del personaje. Seguimos hablando del padre de Al-Mutamid, y se dice que era vengativo, tiránico, sanguinario, pero también fue un gran luchador por expandir el reino de Sevilla y fue el artífice de la consolidación y la expansión del reino por la enorme labor expansiva que llevó a cabo hacia el occidente y el sur de Al-Ándalus. Entonces, ahora sí, os pongo un mapa de la época del Taifas en la fecha simbólica, porque es una fecha que da de 1031. Pero ya se sabe que una veintena de años estaban formadas las taifas. De hecho, la de Sevilla, como decía, en los años 20 ya estaba formada. Aquí vemos en la taifa inicial de Sevilla. En principio había una veintena de taifas. Y el siguiente mapa va a ver la evolución territorial en época de los tres miembros de la dinastía. Desde la época del abuelo del Cadí, en época del padre del que estamos hablando, se produce hacia el Algarve y el Alentejo, es decir, llega al Atlántico, el sur de Andalucía, toda la provincia de Cádiz, parte de lo que hoy es de Málaga, porque incluye Ronda, y en la época de Al-Mutamid, en la época del sucesor, del último miembro,
lo primero que se hace es conquistar Córdoba, a la que le dedicó unos bellos versos como una novia. Y en la década siguiente se llega hasta Lorca y Murcia, es decir, que se extendió desde el Atlántico al Mediterráneo. Y cuando en 1085 los cristianos tomaron el reino de Toledo, también el reino de Sevilla incorporó parte de esos territorios. Os dejo un poquito este mapa para comentar algún otro aspecto. Las ambiciones expansivas de los abadíes lograron una extensión del territorio sin parangón en otros reinos. En su máxima extensión se dice que llegó a tener unos 230 poblaciones amuralladas entre ciudades propiamente dichas, fortalezas y castillos. Territorialmente fue la taifa más extensa de todo Al-Ándalus. La lucha constante de los reinos andalusíes marcó la vida política durante el siglo XI, frente a la unidad que había habido en la época califal. Se produjo una lucha por hacerse con el poder central y el territorio que había pertenecido antes al califato de Córdoba. Es una época de alianza y de rivalidades ante la atenta mirada de los reinos cristianos del norte, que ambicionaban precisamente hacerse con el territorio andalusí y que también pactaban con los andalusíes a cambio de conseguir algún tipo de tajada, beneficio económico o territorial. Es entonces cuando empieza también el cobro de las parias, de los tributos, a manos cristianos que tienen que pagar los andalusíes. Seguimos hablando del segundo miembro de la dinastía de Al-Muqtadid, y este hombre pues era una persona pragmática, y entonces con él se inició el vasallaje al reino castellano-leonés de Fernando I y después a sus hijos, pues él comenzó en el año 1063 a pagar parias para evitar un enfrentamiento directo con los cristianos, como antes habían hecho sus vecinos de los reinos de Zaragoza, de Toledo y de Badajoz, y después hicieron otros. Como decía, tenía un carácter duro, colérico, pero a su vez esto contrasta con sus conocimientos, porque también se dice, en esas fuentes se dice que tenía sentimientos nobles, delicados en ocasiones, que tenía un refinado gusto por la poesía y amor por sus hijos. La muerte de una hija se dice que fue la que hizo que se le pegara la enfermedad y que provocó su propia muerte con solo 52 años. Pero también hay que recordar que mató a su primogénito. De hecho, Al-Mu'tamid llegó a ser rey porque el padre mató al primogénito, el que tendría que ser el heredero, con sus propias manos, cuando éste reiteradamente lo traicionó para hacerse con el poder. Como decía, fue un promotor de la poesía fundamentalmente, entonces hizo una literatura dirigida desde el poder. Y es muy célebre, por ejemplo, una masaja compuesta en su honor, que dice, él tenía de nombre, aunque su sobrenombre es Al-Mu'tadid, por el que he conocido, su nombre de pila era Abbad. Entonces hay una masaje que dice, Sevilla es una novia cuyo esposo es Abbad, el aljarafe su corona, el río su collar. Él mismo también cultivó la poesía y los textos dicen que tenía gracia, que tenía inspiración y, por ejemplo, se vanagloriaba de sus conquistas. Era un trabajador y un juerguista incansable y, como decía, tenía fama de bebedor. Entonces, en uno de sus versos dice, por tu vida, con el vino me convierto en locuaz y a las peticiones de mis comensales respondo de forma eficaz. He dividido mi tiempo entre el trabajo y el descanso y a las decisiones consagro los crepúsculos matutinos, al recreo los vespertinos. Por las tardes entregado a los placeres y diversiones y por las mañanas me pavoneo por los dominios de poder. Pese a los excesos, no descuido mis ansias de gloria. Para conseguir honores, actúo con astucia. Él mismo lo contaba. Y el tercero y último miembro de la dinastía abadí es el renombrado, admirado y llorado Al-Mu'tamid. Él nació hacia el año 1039-40, las fuentes dan las dos fechas, y su nombre significa, su sobrenombre real por el que es conocido, el que se apoya literalmente en la ayuda de Dios. Pero teniendo en cuenta que él se puso ese sobrenombre después de haber conocido a la esclava Rumaiquilla, que él hizo su reina, la convirtió en su mujer, en la gran señora, y le puso de nombre a Aitimad, que significa pilar, soporte, apoyo. Entonces su nombre lo construyó sobre este nombre, es Al-Mu'tamid, el que se apoya en Aitimad. Y bueno, pues es la figura central de mi libro, es la figura más importante, quizá uno de los príncipes andalusíes más conocidos. Y bueno, pues fue un hombre ilustre y fue el más renombrado de los reyes de Taifa, y su reino fue el más poderoso. Ahí estáis viendo la extensión a la que llegó.
Él era muy diferente a su padre, que hemos hablado en extenso del padre. El padre jugó a anécdotas que no me puedo detener en ellas, pero en el libro las podéis leer. Él atrajo a Sevilla porque su padre, aunque tuvo una corte, pero los literatos le temían. Entonces algunos componían poesías pero desde lejos, no se atrevían a acercarse al reino. Sin embargo, Al-Mutamid consiguió que llegaran a Sevilla la flor innata de la intelectualidad. Los más importantes intelectuales del momento, de dentro y fuera de Al-Ándalus, de Sicilia vinieron escritores del norte de África, incluso hasta de Bagdad, de la capital del califato abbasí. Por ejemplo, llegó un estrambótico poeta que se llamaba Al-Fuqaid al-Baghdadi, el de Bagdad, que era una especie de bufón en la corte. Su corte se convirtió en el núcleo intelectual y artístico más importante de Al-Ándalus. Se ha dicho que fue la meca de las letras y de él se ha dicho que fue el imán de los poetas de su tiempo. Son palabras de Emilio García Gómez, un ilustre arabista. Pero la suya no solamente fue una corte literaria, sino también científica. El literato, gramático e historiador siciliano Ain al-Qattá, contemporáneo que estuvo en el Andalus en aquellos años, contaba sobre el Mutamid y la Sevilla de su tiempo. Su capital era el lugar de encuentro para los grandes viajeros, una feria para los poetas, una alquibla donde dirigir la esperanza y un lugar frecuentado para los eruditos, de modo que ninguno de los reyes de su época llegó a reunir tantos poetas importantes y literatos admirables como él. Entre sus visires o ministros visir es otro arabismo, había célebres poetas como el cordobés Ibn Saidún, quizás os suene la relación de este poeta con Wallaga, que también era una poetisa, hija de un califa. También estaba Ibn Saidún, había llegado en tiempos de su padre. Fue maestro de Al-Mutamid y murió ya mayor en tiempos al principio del reinado de Al-Mutamid. También estaba, por ejemplo, su íntimo amigo y consejero, el también poeta Ibn Aben Ammar en las fuentes cristianas, que era de Silves, era un hombre ambicioso, que lo traicionó y que acabó muriendo a manos del propio Al-Mutamid tras su retirada traición. Otros nombres no quiero cargar, pero bueno, pues citar algún otro nombre, el fiel y noble Ibn al-Labbana de Denia, que por ejemplo lo visitó cuando en el destierro, cuando estaba preso en Ahmad en sus últimos días, y él le dedicó diferentes obras que se han perdido al Mutamid y a los abadíes, pero de los que tenemos conocimiento a través de otras obras, de otras fuentes, o Inguajún de Murcia, un largo etcétera. Como literato se ha identificado a los 3 miembros de la dinastía, pero además a 5 hijos de Al-Mutamid y además a la favorita, Rumaquilla y Timad. También han salido unos fogosos versos que le dedica a su esposo. Y en la corte de Sevilla, en tiempos de Al-Mutamid, he identificado medio centenar de sabios que participaron en algún momento de esa actividad intelectual. Por ejemplo, tuvo el famoso geógrafo onubense Al-Bakri, especialista en agronomía como Ibn Hajjaj o Ibn Basal, astrónomos, astrólogos como Al-Jaulani o Ibn Sarkullah, Azarquiel. El reino de Sevilla, insisto, brilló con luz propia en el siglo XI desde el punto de vista cultural y política, y si lo hizo fue gracias a los abadíes originarios, los sirios originarios de aquí, de este pueblo de Tocina. Pero no solamente esto, sino que Sevilla en la época de Taifas llegó a ser el centro de crecimiento a nivel intelectual más importante, no solamente de Al-Ándalus y de toda la península ibérica, sino de toda Europa. En aquel momento no había nada similar en el resto de Europa. Fue una especie de meca, un lugar de peregrinación para los intelectuales que venían precisamente buscando al mecenas a la corte de Al-Mutamid. Al-Mutamid fue sensible de forma particular, especialmente al amor. Y los siguientes versos que os voy a leer lograron colarse en las 1000 y una noche. Los voy a leer en la versión de Emilio García Gómez, que decía que eran unos puntos culminantes de la poesía andalusí. Os voy a poner aquí la imagen de uno de los manuscritos de los que se han sacado los textos, los poemas, para hacer el diván, porque el diván no se ha conservado de Al-Mutamid, no se ha conservado como tal, sino que se ha extraído de diferentes fuentes. Y hay varias ediciones, hay 2 ediciones en concreto buenas de los versos de Al-Mutamid, pero la más famosa es la del Cairo, que se hizo en el año 1951 y en 2008 se reeditó. Y aquí os pongo esos versos que voy a leer.
que dicen, son evocadores versos amorosos, y dicen: 3 cosas le impidieron visitarme por miedo del espía y del despechado envidioso: la luz de su frente, el tintineo de sus alhajas y el olor como de ámbar que salaba su cuerpo. Porque aún suponiendo que se tapase el rostro con la manga y que se quitara las joyas, ¿cómo suprimir su perfume? Los abadíes, como era relativamente frecuente, contaban sus cosas en verso, y en esos versos no solamente encontramos ficción poética, sino que también hay datos personales. La poesía de alguna forma servía de prensa de la época. Era utilizado tanto para describir una flor como el paso sensual de una concubina. Encontramos versos así, una situación común, por ejemplo, no ha llegado alguna invitación a una fiesta escrito de la pluma del mismo Al-Mutamid, o bien se relataban campañas militares, los éxitos y las batallas. De versos suyos y de sus contemporáneos, de sus cortesanos, de embajadores, es posible extraer interesante información sobre fiestas, zambras en palacios, fincas de recreo, jardines, momentos de felicidad en los que asistían amigos íntimos, coperos, bellas mujeres, cantoras, danzarines, y había música de laúdes, de cítaras, corrían el vino y los versos. Sabemos también por esos versos o por anécdotas que nos han llegado de paseos de caballo del monarca por el campo, de recreo en barco, andando junto al Guadalquivir, e incluso de caminatas de incógnito por Sevilla porque le gustaba salir y conocer a su pueblo, o de jornadas de caza, entre otros. Su caso además es excepcional porque, dada su condición primero de príncipe y luego de rey, pudo permitirse el lujo casi siempre de componer para sí mismo, sin responder a las necesidades y a los deseos y las incertidumbres que tuvieron que tener otros poetas. Fue especialmente un poeta del amor y del placer, pero también del infortunio y de la tragedia, porque le tocó también vivirlos y padecerlos. Su vida estuvo especialmente dominada por 2 personas que desde muy jóvenes se adueñaron de su corazón y tuvieron una gran presencia en su existencia. Una es su mujer, que ya la he nombrado, Rumaiquilla o Aitimar, y el otro también lo he nombrado. Es su visir e íntimo amigo, el célebre y malogrado poeta Ammar de Silves, que, como decía, acabó muriendo a manos suyas después de su reiterada traición, a raíz de la conquista de Murcia fundamentalmente, que quiso quedarse para sí y se enseñoreó en la misma. Tuvo además la desfachatez de entregar como rehén al conde de Barcelona, a uno de los hijos, al heredero de Al-Mutamid, a Rashid, sin el consentimiento de Al-Mutamid, lo hizo a espaldas suyas, a raíz de la conquista de Murcia, y se dice incluso que llegó a escribir una sátira contra el rey y contra su familia, incluidos los antepasados de Tosina. Esa sátira, entre otras cosas, hablaba de este pueblo diciendo que era la capital del universo, irónicamente. Si luego queréis os leo esos versos. A él lo conoció cuando el príncipe Muhammad, después Al-Mutamid, tenía 12 o 13 años, que su padre lo mandó como gobernador a Silves. Y este hombre, Ammar, tenía entonces 10 años más que él, es decir, que era una persona adulta. Y bueno, pues entre ellos parece que hubo intensos momentos, equívocos en esa etapa inicial de su vida, y se cree que pudieron tener relaciones homosexuales. Por otra parte, su favorita, a Rumaiquilla, Aitimar, esa joven de origen humilde que él convirtió en su mujer, esa esclava que se convirtió en su reina. Hay otras mujeres, porque en sus versos aparecen el nombre de otras mujeres que pueden ser reales o ficticias. El Islam, como sabéis, admite hasta 4 mujeres, además de las concubinas. Los datos, sin embargo, confirman que ella fue la mujer más importante de su vida. Ella le dedicó encendidos versos, no los voy a poder leer ahora porque no tenemos tiempo, pero ahí los tenéis. Y sus restos se cree que reposan juntos. Entonces, recordaréis la imagen que hemos visto antes de la primitiva tumba en la que estuvo Blas Infante. Pues esta es la imagen del actual mausoleo que en los años 70 se inauguró por la corona marroquí. Vemos al guardián de la tumba en la puerta. Debajo de esa cúpula están las tumbas. La primera que vemos en la imagen es la de Al-Mutamid, la tercera la de Rumaiquilla, y entre medio se cree que está uno de sus hijos o de sus hijas. Enfrente de la tumba de Al-Mutamid está este epitafio, es la elegía que él mismo se compuso cuando sintió su muerte cercana. Voy a acercar aquí un momento ese epitafio y os voy a leer esos versos. Son versos que escribió lejos de su tierra.
son versos llenos de triste orgullo, de abatida dignidad de un rey que es desterrado, que falleció en el exilio, y dice: tumba de forastero, que la llovizna vespertina y matinal te rieguen, ya que has conquistado los restos de Al-Mutamid bin Abbad. Razón, ciencia y generosidad yacen en ti, abundancia en la sequía, agua para los sedientos, lanza, espada y flecha en el combate, la terrible muerte para el león enemigo, el destino en venganza, la mar en generosidad, el plenilunio en la oscuridad, potente orador en asambleas. Sí, es cierto, ha llegado el decreto celestial y con él mi muerte. Antes de ver este féretro, yo no sospechaba que montañas valientes descansaran sobre maderas. Que esto te baste, sea amable con la nobleza que te ha sido encomendada, que las desnudas nubes te rieguen entre relámpagos y truenos, llorando por su hermano al que ocultaste de esta lluvia, bajo esta lápida, con lágrimas vespertinas y matinales, que jamás terminen las bendiciones te hará sobre tu sepultura, incontables veces, para siempre. Vuelvo a las imágenes de las tumbas, porque en esta franja o friso que hay aquí a media altura, hay otros versos del propio Al-Mutamid y otros que le han dirigido otros visitantes, ilustres visitantes que ha tenido su tumba. Han sido muchos y siguen siendo muchos. Y entre ellos está el granadino de Loja, el célebre Ibn al-Jatib, el polígrafo del siglo XIV, de la época nazarí, que estuvo a visitarlo 3 siglos después de su muerte, y le decía, entre otras cosas: ¿cómo no visitarte, el más generoso rey, luz de la oscura noche, siendo tú quien, si el destino hubiese pospuesto su muerte hasta mis días, mis versos le hubieran colmado de elogios? Fuiste noble y célebre por tu grandeza, tanto estando vivo como muerto, pues eres sultán de los vivos y de los muertos. No se ha visto a nadie semejante en el pasado y estoy convencido de que no se verá en el presente ni en el futuro. Voy a ir aligerando porque ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, pues os pongo un mapa de la trayectoria vital para resumir un poco, completar un poco la trayectoria del rey de Sevilla. Como estáis viendo, él nació en la ciudad de Béjar, hacia el 39-40. De niño o de bebé se fue a Sevilla, a la corte de su padre, porque su padre fue nombrado rey. Siendo un niño con 12 o 13 años, fue nombrado gobernador del Algarve con sede en Silves. Allí estuvo unos 6 años, entonces fue reclamado a la corte cuando su padre mató al que debería ser heredero y lo nombró a él heredero. Cuando su padre murió circunstancialmente, fue nombrado rey. Fue rey una 20 de años. Luego vinieron los almorávides y lo depusieron. Salió en ese destierro, salió por el río, según cuenta el célebre poeta Inal Labbana, su cortesano. Cuenta el entrañable adiós que el pueblo sevillano le dio. Saldría por Sanlúcar, fue a parar primero a Tánger, allí estuvo algún tiempo, algunos meses en Mequinez, en un campamento militar. De allí fue trasladado a Marrakech y a una 30 de kilómetros de Marrakech está Ahmad, donde estuvo preso 4 años y falleció con solo 55 años. El Al-Mutamid es un símbolo emblemático de la cultura andalusí, un representante del ocaso y del esplendor primero y después del ocaso. Sí, gracias. Shukran. De los reinos de Taifa. Él heredó un floreciente reino, como hemos visto, y llegó a anexionar nuevos territorios, pero aunque durante 2 décadas fue el más poderoso de los reyes de Taifa, tuvo que seguir pagando al monarca cristiano el tributo anual que su padre había pactado, y esas parias que él libraba con Alfonso VI se fueron haciendo cada vez más costosas y difíciles de satisfacer, hasta que, acosado por la carga económica y por las metidas militares cristianas, fue uno de los monarcas andalusíes que, después de la toma de Toledo en 1085, cuando los cristianos tomaron Toledo, solicitó el auxilio a los almorávides, que eran hermanos de religión, eran musulmanes, y vinieron respondiendo a su llamada. Entonces consiguieron entre los andalusíes una victoria en Sagraja, Zarlaja, dicen en árabe, que están en la zona occidental de Al-Ándalus, en la zona de Badajoz. Eso fue en 1086. Eso fue una batalla contra Alfonso VI, que vino a agredir la zona de Al-Ándalus. Pero los cristianos no descansaron en su lucha, y los almorávides volvieron, llamados de nuevo por los andalusíes, para el cerco de Aledo, en el oriente de Andalucía, en los territorios de Al-Mutamid. Y allí no pudieron, eso estaba cerca de Lorca, y allí no pudieron desalojar a los cristianos. Entonces, en ese momento se vio el fracaso, la debilidad y la división de los reinos de Taifa,
Y los almorávides, viendo esas disensiones y habiendo comprobado la riqueza del esplendoroso territorio de Al-Ándalus, acabaron por anexionarse al Ándalus y formar parte del territorio del Magreb y Al-Ándalus, que fueron una misma zona. Comenzaron por Granada y el siguiente en la lista fue el que fue recluido en Ahmad y allí murió poco tiempo después. Su trayectoria, por tanto, está llena de peripecias, desde su nacimiento casualmente, porque de allí sería su madre, de Beja, y su padre quizás fuera allí gobernador, a su destierro en Ahmad, pasando por su traslado con 2 años a la culta y opulenta corte de su feroz padre. Luego la etapa de feliz, de juventud y de pubertad como gobernador en la zona del Algarve, con sede en Silves. Las equívocas relaciones que decía con el que fue su célebre poeta y ministro, Ibn Ammar. Entonces también conoció a una mujer, se cuenta tradicionalmente, que a su favorita la conoció a Rumaiquilla y su madre la conoció a orillas de un río. Se dice tradicionalmente que fue en el Guadalquivir, pero tanto Silves como Sevilla tienen río, puede ser en el Aradia o en el Guadalquivir. Luego su traslado a la corte de nuevo de Sevilla, cuando su padre lo reclamó, cuando había matado al heredero. Él fue hecho rey con 29 años y estuvo 22 años en el poder. Tuvo que ver cómo murieron ante él varios de sus hijos. Los almorávides mataron a varios de ellos en diferentes plazas, al Mamun en Córdoba, al Radi en Ronda. Su hijo Malik, él vio cómo murió defendiendo Sevilla junto a él mismo, con espada en la mano. Uno de sus hijos, Abdel-Jabbar, después de que él fuera desterrado, se había quedado en Al-Ándalus este hijo y se sublevó contra los almorávides y fue rey temporalmente en Arcos de la Frontera, pero finalmente también pues, fue derrotado. A todos ellos lo lloró en sus versos. Vuelvo al cuadro familiar para que veáis que este es el último miembro, este es Al-Mutamid del que estoy hablando, y han salido una veintena de hijos, la mitad aproximadamente con el Rumaiquilla y la otra mitad con otras mujeres. De todos ellos hablo porque los textos árabes nos cuentan su historia, su anécdota, diferentes versos, porque en buena parte también, como decía, eran literatos. Al-Mutamid amaba Sevilla con todo su ser y desde el destierro recordaba sus palacios y añoraba vivir y morir en Sevilla. Entonces voy a ir leyendo evocadores versos que él escribió en el destierro de esos palacios sevillanos y los voy a ir comentando. Entonces aquí os pongo una imagen, por poner algo, de la más antigua que hay, la más vieja de la muralla de Sevilla, pero como os decía, serían palacetes tipo Alhambra, los palacios que tendrían los abadíes. Entonces el núcleo estaría en lo que hoy es el Alcázar, pero había otros muchos palacetes que se extendían por la ciudad hacia el río y hacia la parte del interior. Entonces a uno de sus cortesanos que fue a visitarlo en Handis de Sicilia, le mandó estos versos que decía: extranjero en tierra magrebía y cautivo, llorarán por él un almíbar y un trono. Harán su elojo fúnebre las espadas cortantes y las lanzas, derramando abundantes lágrimas. Llorarán por él en sus palacios de Az-Zahir, que significa el espléndido, y el Zahir, el brillante, el resplandeciente, la generosidad de los que la perseguían, así como el reconocimiento después negado. Cuando se diga en Ahmad ha muerto la magnanimidad, no se puede esperar que vuelva hasta el día de la resurrección. Os paso y os pongo la imagen de la contraportada de mi libro, porque ahí están estos versos que voy a leer que siguen el poema. Pasaron los días y con ellos este reino de encanto, a cambio de un presente que nos llena de espanto. Fue por capricho del destino voluble e injusto, mas ¿cuándo ha sido este ecuánime con el justo? Y sigue diciendo: el tiempo ha sido injusto con los Banu As-Samah, estos antepasados de los que hablaba, los hijos del agua del cielo. Grande es la humillación de los Banu As-Samah, de ellos fueron derrocados sus antepasados y salieron también de sí mismo, es decir, como heredero de ellos. Quisiera saber si volveré a pasar una noche rodeado de un jardín y de un estanco, entre olivares, herencia de la grandeza, palomas que arrullen o pájaros cuyo canturreo resuena, en el sublime Al-Zahir, palacio que ya han nombrado el brillante, regado de una copiosa lluvia, mientras Azuraya, que significa las Pléyades, nos hace señales que nosotros contestamos. Esas Pléyades
se cree que podía referirse a un palacete que se llamaría así y que estaría situado en el centro de donde hoy están los alcázares, con una cúpula muy parecida a esta, así lo cuentan las fuentes. El Palacio de Al-Saji y su cúpula Sade Soud, habla de otra cúpula que se llama la Felicidad Suprema, también nos observan como apasionados amantes. Será este deseo difícil de alcanzar. Lo que Dios quiera que pase será fácil de aceptar, pero ojalá que Dios decrete mi muerte en Sevilla, que allí se encuentren nuestras tumbas el día de la resurrección. Saliendo por esta puerta del Alcázar, del Salón de los Embajadores detrás, salimos al jardín de la Galera y nos encontramos con esta columna, que es el único homenaje que tenemos de Al-Mutamir en lo que fue parte de su Alcázar y en Sevilla, porque solamente además de esto hay una calle menor con su nombre. En esta columna que está hecha en el año 1991, homenaje al noveno destierro de su muerte, están grabados en la parte posterior de la columna una versión de este último verso que yo he leído. Dios decrete en Sevilla la muerte mía y allí se abran las tumbas el día de la resurrección. Mejor que se abran en el texto y que se difundan, se extiendan, es decir, que allí se encuentren las tumbas. Pero no solamente esta es la rata que tiene esta columna, sino que se habla de su nacimiento en el 43, cuando sabemos que nació en el 39 o 40, según cuentan los mismos textos. Y por otra parte, se dice que fue desterrado en 1091, como si sabemos en efecto que se hizo, pero no equivale en el mes musulmán y en el año no equivale al 384, sino al 484. Entonces, pues la verdad que es una pena que este homenaje menor que se ha hecho en Sevilla, pues que no esté hecho con la fidelidad que requeriría. Y bueno, pues yo animo a los habitantes de Tocina a que le brinden algún homenaje, porque se le podría poner alguna calle, alguna plaza, algún centro cultural. La verdad que sería muy bonito porque es un ilustre personaje. Y bueno, pues como estos versos hablaban del palacete, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo sigo o no sigo? voy a acabar. Bueno, pues nombrar algunos otros palacetes, por ejemplo, el centro que sería en esta zona donde están los alcázares, sería uno que se llamaba Al-Mubarak, el bendito. Pero se habla de otros muchos, como del Qasr el-Qadim, de Dar el-Imara, que sería la casa del gobierno, sería un palacete antiguo. Y ese, por ejemplo, pues esta puerta se sabe que esta puerta que está en la muralla exterior, y esta está en la plaza, esta puerta por la otra cara está en la plaza de armas, en la sede de una fundación que se sabe que son del siglo XI, de la época abadí. Se hablan de almunias, como el Nuzina, el Nuzaina, que viene a significar algo relacionado con la belleza, que era un bello pabellón de recreo en medio de un vergel, rodeado de ramaje de los árboles con coloridas y fragantes flores. También se habla de un estanque rodeado de árboles y de flores, que podía coincidir con los jardines de la Bujaira, con la Huerta del Rey. En Córdoba tendría el palacio de Qasr el-Bustán, el Alcázar del Jardín. Y en Silves, aquí os voy a poner una imagen, porque en Silves sí que se ha puesto mucho en valor tanto a Ina Ammar, el que fue su ministro, como a él, y aunque estaba medio derruido, pero en los últimos años se han restaurado y se ha puesto en valor, y hay un centro donde se hace con frecuencia conferencias sobre el tema andalusí, y por supuesto el protagonista es Al-Mutamir. Pues aquí vemos una imagen del interior, otra imagen del Alcázar, y la plaza principal del pueblo precisamente lleva el nombre de Al-Mutamir. En los últimos días de expatriado y de prisionero, pues encontramos en sus textos lamentos de autocompasión, comparando la opulencia de su refinada vida con el pasado y la miseria, la barbarie del presente. Dominan las lágrimas y el llanto, pero también encontramos llamamiento a la paciencia, afectivos poemas a sus visitantes, conmovedores versos al paso de las aves, añorando la libertad o pidiéndole clemencia a las cadenas, porque estuvo preso, encadenado. Encontramos bellísimos poemas que no me voy a detener en ellos. Y sí también referir que la generosidad del monarca sevillano era proverbial. Hay muchísimas anécdotas sobre el tema. Se habla que con frecuencia se desprendía de dírhames de oro, de dinares de oro y de dírhames de plata, o de joyas, de preciados objetos, cuando unos versos eran de su agrado.
Y hay muchas historias que acaban con un espléndido regalo, con una recompensa a sus súbditos, y ello nos indica la enorme riqueza que el reino de Sevilla debería de tener. Por ejemplo, se cuenta que cuando la batalla de Sagraja, unos versos que le dedicaron, la recompensa que le dio, y se excusó por no poder ser más, dada la penuria económica del momento, pues el poeta a la que le dio esa recompensa dice que pudo vivir dedicándose al comercio en Almería. Los testimonios de su generosidad con el pueblo son muchos, si queréis luego, pues si os parece, luego os cuento alguna anécdota, no me voy a detener ahora en más. Lo que sí decir que es injusta la imagen que a veces se ha querido dar de que desatendió sus obligaciones, como que solamente se dedicó a la vida refinada, al lujo y a la diversión, porque él no eludió sus deberes como monarca, e incluso se puso al mando de las tropas y se preocupó tanto como sus antecesores o más en expandir el territorio sevillano. Ya hemos visto las imágenes. Se hizo cargo de las campañas incluso más que sus ancestros, pero su reinado estuvo marcado no solamente por el recreo, por las artes y por el saber, sino también por la intriga, la ambición política y la descomposición total del entorno. La situación se hizo insostenible y su dinastía, como el resto de las taifas, pues al final acabó con la llegada de los almorávides. Os vuelvo a poner aquí la imagen y luego, si queréis, si os interesa, os comento pues, el porqué de este tablero de ajedrez, porque, que por cierto, un arabismo puso en jaque a Alfonso VI. Jaque es otro arabismo. Y además, este Alfonso VI, en las crónicas cristianas se habla de la Mora Zaida. Y bueno, pues esta Mora Zaida también era familia de Al-Mutani. Se dice que era una hija, pero no, era una nuera que cuando los almorávides mataron a su marido, que era gobernador de Córdoba, y viendo que su suegro estaba sitiado, se refugió en Toledo, y el rey de Alfonso VI, que había tenido ya varias mujeres y solamente tenía hijas, consiguió a través de ellas su ansiado hijo varón y heredero, que hubiera sido rey de Castilla y León si no lo hubieran matado los almorávides en la batalla de Oclés en 1108. Y bueno, pues son muchas las historias interesantes que hay, pero no voy a cansar más. Simplemente decir pues eso, que este libro es un libro amplio porque es extenso, pero también entretenido porque tiene mucha historia y historieta, va acompañado de numerosos versos, que la base ha sido precisamente las fuentes árabes, los textos árabes, pero también otros estudios que se han hecho posteriormente. Y recordar que además de la Fundación Intufail, que ha participado el Ayuntamiento de Sevilla. Y bueno, pues como ha dicho antes el señor alcalde, aquí, si a alguien le interesa, hoy están en un precio de oferta, pero vamos, yo he traído como recuerdo, si queréis podéis llevar, los libros no los puedo regalar, no son míos, son de la fundación, pero los separadores, si alguien se quiere llevar un separador Y nada, dar las gracias, decir de nuevo al Feshukr, a los asistentes por su presencia, y si tenéis alguna pregunta o comentario, pues ahlan wa sahlan, ahlan, que es hola, bienvenido. Gracias.